Hola amigos, bienvenidos a otra entrega del pasito de los miércoles. Como anticipé el miércoles anterior, la idea de estos pasitos va a ser que vamos a ir modificando de a poco la estructura del pasito del miércoles anterior. Para los que no vieron el paso del miércoles anterior, les voy a dejar un link en la descripción de este video. Entonces, vamos a ver lo que preparamos para esta semana. Entonces, ¿ya pudieron ver la diferencia? Les recuerdo entonces, para los que recién empiezan a ver este video, les comento que desde el miércoles anterior dijimos que vamos a hacer una secuencia de videos donde miércoles a miércoles vamos a hacer pequeñas modificaciones a la estructura inicial. Entonces, vamos a ver la secuencia en velocidad un poco más lenta para analizar qué estamos haciendo paso por paso. En este caso empezamos como la secuencia del miércoles anterior, enfrentados. El líder está mirando en la línea en la que se va a mover la pareja. Esto quiere decir que si esa línea coincide con la dirección en la que se está moviendo la pista de baile, esto se podría hacer fácilmente, sin molestar a las otras parejas. Empezamos con una apertura para los dos, para el líder y para el follower. En esta apertura, al igual que el miércoles pasado, el líder está tomando un paso un poco más largo que el follower para poder caminar por el costado. Una vez que las aperturas terminaron, avanzamos. El líder camina hacia adelante por el lado abierto de la pareja y el follower camina hacia atrás. Estamos en un sistema paralelo, entonces el líder va a estar haciendo un cruce adelante y el follower va a estar haciendo un cruce atrás. Vamos a intentar continuar el medio giro del follower, con lo que el siguiente movimiento sería una apertura y después un cruce adelante. En este momento en el que el follower está empezando a tomar el cruce adelante, tenemos la primera modificación con respecto al miércoles pasado. En este caso, el líder no está cambiando de peso junto con el follower. Eso quiere decir que en ese momento el sistema se cambió. Ahora estamos en el sistema cruzado, porque el follower tomó un paso más que el líder. Volvemos a la secuencia. Entonces, tenemos el cruce adelante del follower y el líder va a tomar también un cruce adelante, porque estamos en sistema cruzado, hacia la posición del follower. No es una sacada, en este caso, como el miércoles pasado. Como se puede ver, no estamos cruzando la línea de la pisada del follower, pero sí nos estamos acercando a su pierna de base. Una vez que el follower termina el cruce adelante y empieza un pequeño pivot por la torsión, por querer enfrentar al líder, en ese momento el líder sigue caminando hacia adelante para cortar el giro del follower. Ese paso adelante va a ser una apertura para el líder y un cruce atrás para el follower. Eso significa que estaríamos alterando la secuencia del giro para el follower, o sea, un cambio de dirección. En cambio, para el líder fue un cruce adelante y ahora está haciendo una apertura. No hay cambio de dirección para el líder. Ahora, en esta apertura, el líder va a intentar acercarse aún más a la pierna de base del follower, que está recibiendo ese cruce atrás. ¿Por qué? Porque desde esa posición vamos a marcar un gancho al follower. Para poder recibir ese gancho tenemos que estar lo más cerca posible de la pierna de base.
Entonces, ahora que las piernas de base del líder y del follower están en el mismo lugar, marcamos el gancho. En este caso, el gancho viene después de un cruce atrás, con lo que sería la interrupción de una apertura si continuáramos el giro. Y por ahora la secuencia terminaría ahí. Si prestamos atención nuevamente a las líneas, el líder sigue de frente a la dirección en la que se está moviendo la pareja, con lo que puede seguir viendo qué está pasando delante de ellos en la pista de baile. ¿Les parece si lo vemos una vez más? Entonces, empezamos enfrentados, la pareja avanza, medio giro para el follower, el líder se acerca con un cruce adelante que no llega a ser una sacada, seguimos hacia adelante y cuando las dos piernas base están cerca, marcamos un gancho y ahí termina la secuencia. Bien, espero que les haya gustado. Como pudieron ver, tiene algunas modificaciones con respecto a la secuencia del miércoles pasado, pero la estructura general sigue siendo muy parecida. Si les gustó y quieren ayudarme a que esto llegue a más gente, obviamente pueden compartir el video. También pueden dejar sus comentarios acerca de la secuencia o del formato de estos videos, si les gusta o si quieren alguna modificación. Como dije en varios videos anteriores, estoy trabajando en los subtítulos. El miércoles anterior logré poner subtítulos en español y dentro de poco voy a intentar hacerlo con la traducción en inglés. Y nuevamente, esto no intenta ser una clase. Estamos hablando de direcciones y pasos y combinaciones de pasos, pero no estamos hablando nada de la técnica. Entonces esto se parecería más a una práctica virtual. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!